Gracias por estar. Hola. Hola, bendiciones, Dios les bendiga a todos, buenas noches. Reciban desde nuestra un saludo fraternal, desde aquí, desde el estado Táchira, Venezuela, a toda la familia del reino. Que el Señor les bendiga grandemente, donde quiera que se encuentren, en cualquier territorio, nación, donde Dios los ha colocado. Reciban un saludo fraternal y también la bendición del Altísimo sobre sus vidas. Dios les bendiga, ciertamente es un honor que Dios nos ha dado, nos ha concedido hoy y agradecemos al Señor por este tiempo que vamos a tener. Y queremos también agradecerle a Samuel y a Stephanie. Dios nos ha unido de acá, de la tierra de Venezuela, y ha sido lindo trabajar con ellos. Y el hecho de hoy estar compartiendo en este ministerio, en verdad que lo disfrutamos, nos gozamos y agradecemos a ustedes. Gracias por hacernos parte de este precioso tiempo de enseñanza. Gracias, Dios les bendiga. Bueno, mi nombre es Fran Rivas, mi esposa. Marisabel de Rivas. Somos pastores en la Iglesia Jesucristo Piedra Viva, Ministerio Jesucristo Piedra Viva, en Táchira, Venezuela. Estamos en esta nueva cita de este entrenamiento de sacerdotes y hemos hecho un recorrido, como lo decía Samuel en la introducción, desde el año pasado, cuando comenzó esta inquietud que el Señor puso en el corazón de Samuel y Stephanie. Y hemos visto el recorrido que Dios ha ido mostrándonos, ese caminar desde lo que se puede llamar desde el comienzo hasta el día de hoy. Entre todas estas cosas vemos cómo el Señor ha ido formando nuestro corazón, nuestro carácter, entender lo que es el sacerdocio, entender lo que implica. Y vemos cómo el Señor nos ha ido enseñando desde el punto de saber que para poder ser un sacerdote primero tenemos que conocer quién nos encomienda. Y en esa relación con Dios, con nuestro Padre Eterno, con Jesús, con el Espíritu Santo, empezamos un caminar de un conocimiento, de una formación que se ha ido avanzando en el tiempo. Eso nos lleva a ¿qué? Al conocer a Dios, empezamos a conocer nuestra identidad. Nos conocemos a Él, pero también nos empezamos a conocer a nosotros mismos. ¿Por qué estamos acá? ¿Cómo fuimos llamados? ¿Quién hizo la obra de reconciliación perfecta en Jesús? Y ese conocimiento de Dios nos enseña identidad. Primera, identidad de hijos, de hijas. Identidad de hijos nos vuelve familia de Dios, porque la familia de Dios principalmente ha sido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego Él crea toda la creación espiritual de los ángeles y luego pone su mirada en nosotros. Es decir, dentro de su plan eterno estábamos nosotros allí y nos vuelve su parte de su familia, hijos e hijas, familias de Dios, pero para ser un reino sacerdotal. Ahí es donde Él nos involucra en toda la operación de gobierno eterno. Allí es donde Él nos da una identidad de hijos, pero también de sacerdotes, de reyes. Y allí empezamos a entender los principios del reino. Y esos principios del reino nos lleva a entender también la responsabilidad que eso conlleva, como sacerdotes, como gobernantes dentro de representantes de Dios en la tierra, responsables, teniendo una responsabilidad que Dios nos ha otorgado y a la vez teniendo un mandato de reconciliación como embajadores del reino. Pero nada de esto puede operar si no se produce en nosotros ese constante acercamiento al Señor. No acercamiento porque estamos en Él y Él en nosotros. Es disponer nuestros corazones para escuchar su voz, para oír lo que tiene que decirnos, para que Él nos revele los diseños y los pasos que debemos seguir para cumplir el propósito para el cual Él nos ha llamado y el cual nos ha encomendado. Y así llegamos a hoy. En ese nuevo caminar del día de hoy, todo este recorrido nos lleva a algo muy importante. Y es primordial también dentro de todo este proceso, que es el que nosotros podamos, como sacerdotes, ejercer un sacerdocio sin deuda, un sacerdocio limpio, cristalino, diáfano,
no exento de problemas, ¿ok? Porque ciertamente sabemos que estamos en un proceso de perfeccionamiento día a día. Aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta su venida. Pero ahora Dios, ya en ese proceso de maduración, ya empieza a exigirnos que nosotros seamos responsables de nuestro andar y de nuestro caminar. Y es allí donde el Señor empieza a mostrarnos que para poder ejercer el sacerdocio y administrar ese sacerdocio de manera sana y eficaz y eficiente, necesitamos revisar nuestro andar, nuestro caminar, nuestro proceder, y a través de la obra del Espíritu Santo y a través de un corazón que escucha la voz de Dios y obedece, que es la palabra Shema, chamar, que justamente compartíamos la semana pasada, en el entrenamiento pasado, a través de Samuel. Empezamos a entender lo que Dios quiere y empezamos a asumir y actuar en consecuencia. Dios quiere que escuchemos y obedezcamos. En ese escuchar y en ese obedecer, aprender a valorar y a evaluar nuestro caminar en Cristo. Y el versículo que tenemos de referencia para esta cita de hoy del tema sacerdocio sin deuda, lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 3, versos 3 al 5. Y dice así: y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica, así como él es puro. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y ustedes saben que él, Jesús, se manifestó a fin de quitar los pecados y que en él no hay pecado. De esta palabra podemos ver, el sacerdote de Dios no practica el pecado, no infringe la ley. O sea, somos intencionales, ciertamente, en no infringir la ley, ¿verdad? En poder buscar vivir guiados por el Espíritu de Dios, poder tener ser intencionales en esto. Es porque ya el Señor nos dice que en nuestro andar, Él nos llama a estar apartados para Él, a ser santos, que estar apartados para Él. Entonces, Él nos habla claramente, es que ustedes, la persona, nos pecamos, hay situaciones que nos acontecen cada día, pero ya nosotros no caminamos practicando simplemente deliberadamente el pecado, porque decimos que somos humanos y pecamos. No, el que ha conocido a Dios, el que es hijo y hija de Dios, el que ha sido como hijo e hija, dice el Señor nos dice que cuando el que le ama guarda sus mandamientos. Entonces, ¿quién ama un hijo a ese padre? A veces tenemos la referencia de este mundo de que los padres como son terrenales, ¿verdad? Con tantas situaciones, con tantas cosas que no son bajo el diseño de Dios. Pero estamos hablando del Padre de los padres. Y ese Padre nos enseña cómo nosotros somos hijos. Y al enseñarnos, entonces nos dice, hey, ustedes ya no practican el pecado y están apartados para mí. Todos, ciertamente, como decíamos, de una u otra forma hay situaciones de pecado. Ahora, es necesario estar atentos cómo andamos, cómo obramos, ser intencionales en ver qué estamos pensando, qué estamos sintiendo y escudriñar con la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ya decimos, como hijos, le plació hacernos parte de que seamos sacerdotes, que seamos quienes le representemos en esta tierra, que podemos entrar confiadamente, ¿verdad? Que podemos presentarnos para adorar, para presentarnos por otras personas, entendiendo que los llevamos a que ya el único mediador por excelencia es Jesucristo, ¿verdad? Yeshua, pero nos enseña a nosotros cómo hacerlo, cómo estar bien para transmitir lo que el Señor quiere. Entonces, vamos a ser intencionales en esto, en buscar hacer su voluntad, en ver que tenemos una gran responsabilidad al ser llamados hijos de Dios, al caminar en la función de sacerdotes,
¿verdad? Él nos dio y nos enseñó desde el Antiguo Testamento, dio pautas muy claras. Eran separados para él, eran reconocidos en medio del pueblo. Quiénes eran los que podían entrar y podían ministrar. Bueno, nosotros tenemos que entender que somos, representamos al Señor en esta tierra y deben de ver en nosotros, porque el Espíritu Santo de Dios nos ayuda, porque no es nuestras fuerzas. Lo que nosotros hacemos es disponer nuestro corazón, pero con la ayuda del Señor, con su fuerza, con todo el equipamiento que Él nos da, podemos ser sacerdotes sin deuda, que Él quiere enseñarnos cada día a hacer. Una palabra que nos ayuda en este proceso de purificación la conseguimos en el libro de profeta Ageo. En el capítulo 1, tanto en los versos 5 como en el versículo 7, el Señor declara a su pueblo la misma palabra. Y dice así: ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Y vuelve a decir en el versículo 7, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien su camino, sus caminos. Esta instrucción de parte del Señor es tan importante porque tiene que ver con nuestra obediencia. Es decir, tiene que ver con el revisarnos constantemente. De ello va a depender el poder hacer la voluntad de Dios. Cuando revisamos, cuando evaluamos, cuando buscamos y escudriñamos nuestro andar, vemos qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. ¿Estamos cumpliendo con la palabra? ¿Estamos haciendo lo que Dios nos está diciendo? Es muy importante. Dice en la palabra que para no tropezar en nuestro servicio, tenemos que recordar que el enemigo siempre va a buscar tener la ventaja. Y nosotros tenemos que ser celosos de cuidar nuestro andar para que el enemigo no tome ventaja sobre nosotros y nos estorbe el caminar. Tenemos que recordar algo de de todas las cosas que hemos recibido en este entrenamiento de sacerdote a lo largo del tiempo. Algo importante que es que el sacerdote del reino, uno, es responsable, es representante y es reconciliador. Cuando lo vemos estos tres puntos, responsable, ¿quién es una persona responsable? Es alguien que administra, es alguien que se encarga de cuidar algo, de responder por algún bien o una labor, un trabajo, algo que se le ha encomendado. Él es responsable. Una tarea. Un representante, ¿quién es? Alguien que gobierna. ¿Por qué gobierna? Porque el representante está tomando funciones que le han sido delegadas. Por lo tanto, él tiene la capacidad de establecer aquello que se le ha dado y la autoridad para ejercerlo y ejecutarlo. Un representante gobierna. Está digamos, reflejando y proyectando aquello que se le ha encomendado. Y un reconciliador juzga. Para reconciliar tenemos que juzgar. Porque para juzgar, el que juzga justamente evalúa y valora las cosas que se le han dado o las cosas que tiene que hacer, si son buenas o si son malas, si son convenientes, si no solo son, si se están llevando conforme a lo que está establecido o no. Ahora, estos tres conceptos están interrelacionados, tanto responsable que administra, el representante que gobierna y el reconciliador que juzga. ¿Por qué? Porque cuando usted ve a alguien que administra, ¿qué administra? Algo sobre lo cual tiene una autoridad, gobierna. Pero a la vez es alguien que el administrador evalúa su función. Significa que juzga. Evaluar es juzgar. En cambio no. Igualmente, el que juzga
es alguien que gobierna. Por ejemplo, tenemos los jueces de Israel. Cuando leemos el libro de Jueces, vemos que todos ellos fueron personas que juzgaban el pueblo, a la vez gobernaban y a la vez administraban. Eso implica también que un gobernante, a la vez de gobernar, administra lo que gobierna, pero a la vez juzga sobre lo que gobierna. El rey siempre tenía la última palabra, al rey se le traían las situaciones más difíciles y él juzgaba si procedía o no tal y cual cosa. Entonces, estas tres funciones se interrelacionan las unas a las otras. Y es allí donde el Señor quiere que nosotros nos alineemos. ¿Por qué? Porque nosotros como reyes y sacerdotes tenemos que ejercer un ministerio sacerdotal responsable porque administramos las leyes del cielo en la tierra, representante porque somos la imagen de Dios aquí en la tierra. El Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, por lo tanto, lo que viene de Jesús se manifiesta y se proyecta a través de nosotros. Por lo tanto, somos representantes, somos gobernantes, pero a la vez somos reconciliadores, porque estamos llamados a juzgar para atraer a los que están llamados al conocimiento de Dios, sabiendo juzgar la luz de las nieblas, lo bueno de lo malo, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y eso es una responsabilidad compartida, como en lo personal, como cuerpo. Y es allí donde nosotros tenemos que tomar en cuenta estos tres factores. Las Escrituras nos declaran que si nosotros vamos a juzgar algo a nivel espiritual o terrenal, sea cual sea la operación, debemos examinarnos cómo estamos y cómo andamos nosotros con respecto a aquello que buscamos. Fíjense lo importante de este punto. Yo no puedo juzgar algo sin que ese juicio se venga hacia mí. Es como un boomerang. Es como un factor boomerang. El boomerang es un aparato, para llamarlo de una manera, el cual uno lo lanza y él se devuelve y viene a nosotros. Hay una palabra que está en la Escritura que dice lo siguiente. Está en Mateo 7, versículos 1 al 5. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados y con la medida con que midan se les medirá. ¿Y por qué miras la mota o la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la paja del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué significa esta palabra? Aquí en este pasaje, el Señor nos hace saber que como sacerdotes no debemos temer el juzgar, más bien debemos juzgar. Cuando Él nos dice no juzguéis para que no seáis juzgados, es por el contexto que está escrito en ese pasaje. Porque cuando juzgo que debo juzgar y lo que debo juzgar, porque una cosa es juzgar simplemente para condenar, cosa que no estamos llamados a condenar a nadie con nuestro juicio, porque el único que tiene autoridad y potestad para juzgar sobre una persona es el Señor. Él es el juez de todos, Él es el que murió por todos y Él es el único que conoce nuestros corazones y Él es el único que puede juzgarnos en cuanto a nuestra persona en específico. Mas nosotros nos ha sido dado el poder juzgar las obras, los hechos, las acciones conforme a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es nuestra pauta, es lo que nos enseña
es lo que nos muestra el camino que debemos seguir. Entonces nosotros debemos asumir una posición de revisión constante, juzgando nuestro andar y nuestro proceder, para que así podamos ser eficaces a la hora de mirar delante del altar del Señor o en cualquier asignación que Él nos dé. Es muy importante eso. En Génesis, en Jueces, en Génesis 1:27, el Señor cuando le da la bendición a Adán y Eva, Él los bendice diciéndoles, multipliquen y multiplíquense, llenen la tierra, sojúguenla, es decir, domínenla, enseñoréense. Ya les da gobierno, responsabilidad y reconciliación. Vemos en el libro de Jueces todos los ejemplos de los jueces. Y así, y varios pasajes en la palabra nos habla sobre esa operación de juzgar, pero con justo juicio, porque el Señor quiere que nosotros juzguemos con justo juicio. Y el justo juicio nos lo da ¿quién? Espíritu Santo de Dios a través de su palabra. Otro pasaje de la palabra que da una mayor claridad acerca de este asunto. Recuerdo ahora, en este momento cuando el Señor Jesús hablaba o habló en Juan, en capítulo 14, verso 30, dijo, no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Cuando usted y yo vemos ese ejemplo que Jesús nos dio de cómo él podía juzgar y él podía mantenerse firme porque no habían tinieblas en él. Eso es tremendo. Cuando nosotros podemos revisarnos a nosotros mismos y poder, lo que Dios, el mismo Señor nos enseñó, que nosotros también podamos decir eso, ¿verdad? Entonces, también leemos en Primera de Juan, en capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Vemos en Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Dios demanda de sus sacerdotes que se guarden y se limpien de toda contaminación de carne y espíritu. Eso lo vemos en Segunda de Corintios 7, verso 1. Para que podamos ser hallados obreros fieles, que no tenemos de qué avergonzarnos y seamos ministros que den honra a Dios delante de los hombres. Era lo que decía en la cita de Timoteo. Entonces, cuando nosotros vemos cómo el Señor nos ha dejado instrucciones, nos dice, límpiense, o sea, tenemos que estar revisándonos, ¿verdad? Tenemos que estar revisándonos, tenemos que estar, ser intencionales en ser como Jesús. Él es nuestro modelo, ¿verdad? Entonces dice, lávense, queden limpios, quiten sus pecados de mi vista, dice. Abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, ayuden a los oprimidos, defiendan la causa del huérfano y luchen por los derechos de las viudas. Vengan ahora. Vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Por tanto, eso lo veíamos en Isaías capítulo 1 del 16 al 18. Por tanto, ahora en Mateo 5, 10 al 26. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. La palabra del Señor se cumple. Él no hace trampas, Él no lo podemos manipular, Él no podemos ponerle carita de compuchero, hacerle, ¿no? Para negociar. Él es santo, Él es bueno, Él es justo. Entonces, aun cuando a veces
lo que hace es poder llegar a advertirnos con tiempo para que detengamos nuestro caminar, para que examinemos, para que mejoremos nuestro andar. Sin embargo, Él nos va a dejar que aprendamos de lo que estamos haciendo, porque Él quiere hijos entendidos, ya no bebés. El que es sacerdote ya no es un bebé de leche, ¿verdad? Estamos ya caminando en el entendimiento de que la palabra de Dios es verdad, es Jesús mismo. Entonces, cuando decimos un sacerdocio sin deuda, les cuento y les compartir esto, ha sido de revisarnos en este tiempo. Ha sido de revisar, ¿no? Y desde no solo a nivel económico, ay, a ver qué tengo pendiente, no solo a nivel del respeto, a nivel de revisarme a mí mismo y llegar primeramente yo, revisarme, porque uno a veces nos juzga con justo juicio, empezando con uno mismo. Entonces el Señor nos va enseñando, mira cómo eres dura contigo, mira cómo a veces eres tan dura contigo que eso te hace no tener misericordia cuando juzgas una situación en otra persona. Y yo quiero que recuerdes que así como he tenido misericordia, no llamo a lo malo bueno ni a lo bueno malo, sino lo que es malo, lo que es bueno, pero mira cómo he ido llevando con esa paciencia, enseñándote con mi palabra, redarguyéndote, que el Espíritu Santo es tan maravilloso, ¿verdad? Cómo nos ayuda. Y sin embargo, dice, epa, pero está siendo dura. Entonces necesito que te ames a ti, me ames a mí, te ames a ti, para que puedas amar al prójimo como tiene que ser, con respeto, con consideración, con misericordia. Entonces, la primero que tengo que resolver en esto de perdonar es ponerme a cuentas con el Señor y poder ponerme a cuentas conmigo también, reconciliarme conmigo en las cosas que no hice como lo ideal, como hubiese querido, como sé que en el Señor sabe que yo podía haberlo hecho, ¿verdad? Y tengo que llegar y reconciliarme conmigo y así eso me ayuda a ejercer un sacerdocio que voy a estar libre para poder ejercerlo de la manera que el Señor lo quiere. Entonces, en estos pasajes, ¿verdad? El Señor nos hace saber que como sacerdotes no debemos temer al juzgar, sino que debemos estar conscientes que al juzgar nos responsabilizamos de ello. Entonces empezamos viendo cómo somos con nosotros, por la palabra de Dios siempre es nuestra guía. El que dice que es bueno y que es malo es Él. No es porque yo pensé hoy que es bueno, que no, Él nos ha dejado su palabra. Entonces, cuando vemos ahora, dice, ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿verdad? Si tú que te llamas judío, tú que te llamas cristiano, tú que te llamas hijo de Dios, tú que dices ser sacerdote mío, ¿verdad? Confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada, sabes bien qué es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley, se nos ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora bien, ¿verdad? Si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Nos dice el Señor. Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios a causa de ustedes. Es tremendo, ¿verdad? Cómo nos lleva la palabra misma a escudriñar nuestro corazón, a ver cómo estamos siendo esos embajadores como sacerdotes de Dios en esa función que Él le plació darnos, honrarnos, ¿verdad? Pero tenemos que ir a Él, que es el sacerdote de sacerdotes también, que Él nos guíe, que Él nos ayude, tener un corazón que saber que todo lo bueno viene de Él,
y entonces reconciliarnos con nosotros, poder primeramente ir a Él, porque Él es el que nos dice qué es lo que está bien o qué está mal en nosotros. Y allí, teniendo ese orden en nosotros, alineando toda deuda que podemos tener, entonces ahí poder ser misericordiosos y no tener deudas también con los demás, deudas económicas, deudas de respeto, deudas de amor, deudas de tiempo, tantas cosas que Dios nos está llamando a revisar para ejercer un sacerdocio sin deuda. Y es importante ver esto porque cuando nosotros como sacerdotes declaramos algo de la palabra o expresamos las obras de Dios y actuamos en esa dirección y no estamos revisando nuestro camino, no estamos escuchando la voz de Dios que nos está mostrando y nos está diciendo si estamos haciendo lo correcto o no, si estamos haciendo su voluntad o no, porque no todo se queda en bueno y malo. Hay muchas cosas malas que no hacemos, hay otras que todavía estamos en un proceso de perfeccionamiento. Y todos pasamos por ahí. No hay ninguno de nosotros que en algún momento no tenga debilidades, no tenga errores, no cometa faltas. Todos cometemos faltas. La palabra de Dios dice que no podemos decir que no pecamos. La diferencia es que no practicamos el pecado. La diferencia está en que si he pecado, dice la palabra que si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarnos de toda maldad. Pero también dice la palabra que el que practica el pecado es del diablo. Y allí el Señor también nos está dando a entender que cuál debe ser nuestra actitud. Yo tengo que aborrecer el pecado, aun cuando yo todavía estoy siendo perfeccionado. Pero si yo no tomo en cuenta esta palabra que me está guiando y empiezo a ejercer un sacerdocio según mis deseos, según mi pensamiento, según mi conveniencia, según mi propia interpretación, corro riesgo de que lo que leyó Marisabel en este momento, en esta palabra de Romanos 2, 17 al 24, yo que hablo, que soy un hijo de Dios, que soy un sacerdote, que hago y actúo en función de lo que Dios dice, según mi percepción y mi interpretación, que quiero enseñar a los demás y quiero que los demás me sigan a mí y no al Señor muchas veces. ¿Qué puede suceder? El Señor me dice a mí, tú que estás enseñando algo, ¿tú no lo vives? Tú que le estás diciendo a otro, ama, ¿tú no estás amando? Tú que le estás enseñando a otro, perdona, tienes rencor contra tu hermano, contra tu familia, contra el vecino. Tú que le dices a otro, alaba a Dios, tu boca no alaba a Dios, sino que maldice, no a Dios, pero maldice a tu prójimo, maldices las cosas que te están sucediendo. ¿Qué sale por mi boca? ¿Cómo es mis acciones? ¿Cómo es mi actuar? Me monto a ministrar a Dios y ¿cómo es mi vida en casa? En la iglesia soy una persona, en la casa soy otro, o en la calle, o en la universidad, o en el trabajo. Mi vida tiene que ser una constante manifestación de la vida de Jesús, donde quiera que esté. Tengo que ser el mismo o la misma, sea el lugar donde nos encontremos. Y es allí donde el Señor nos llama a revisión. No podemos tener dos caras. No podemos tener doble vida. Somos quienes somos y estamos llamados a ser en Cristo Jesús. Y somos reflejo de su vida. Somos imagen de Él. Por lo tanto, la vida y el carácter de Jesús tiene que manifestarse en todas nuestras acciones, inclusive cuando nos equivocamos y cometemos errores. ¿Por qué? Porque si cometo errores y me arrepiento y corrijo, estoy dando testimonio de que verdaderamente soy un hijo o una hija de Dios. Entonces, allí es donde el Señor nos está llamando a que tomemos en cuenta este andar y este vivir diariamente. Porque allí es donde el Señor nos llama a perdonar inclusive a Dios. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Perdonar a Dios y Dios no hace nada malo. Ciertamente Dios nunca hace nada malo.
La palabra dice que no es tentado lo malo, hacer lo malo, ni tienta a nadie. Pero a veces nosotros nos decepcionamos de Dios, no porque Él haya hecho algo malo, sino porque nosotros esperábamos algo conforme a nuestro corazón y Dios no hizo lo que queríamos, ni en el tiempo que queríamos, ni como lo queríamos, o nos sucede algo y creemos que Dios lo permitió y que cómo es posible que Dios lo haya permitido. Y a veces nuestro corazón se hiere. Aún eso, yo tengo que perdonarlo. Tengo que perdonar a Dios por aquello que yo consideré que Dios hizo mal para conmigo, aun cuando no fue así. Pero no solo es eso, tengo que perdonarme a mí mismo. ¿De qué? De todas esas actitudes de juicio personal que no me corresponde con respecto a mi vida. Juzgo mis acciones, mas no me juzgo yo. Cuando yo juzgo a alguien, no juzgo a esa persona, juzgo sus acciones. ¿Y por qué la juzgo? Para poder ayudarla. Porque como sacerdote tengo que juzgar lo bueno y lo malo, lo conveniente, lo no conveniente, lo que viene de Dios, lo que no viene de Dios, lo que es luz o que es tinieblas, para yo poder declarar a favor de. Y como sacerdote interceder a favor de, aun cuando el sumo sacerdote y el mediador entre Dios y los hombres, Jesús, Dios Jesús a través de nosotros también intercede. Por lo tanto, yo tengo que saber juzgar para actuar conforme a lo que Dios quiere. Perdonarme a mí mismo, porque si no perdono a Dios, no me puedo perdonar a mí mismo. Y si no me perdono a mí mismo, imposible es que pueda perdonar a otros. Ese es el amor. El amor es perdón, el perdón es amor. Así como la palabra dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. El perdón y la reconciliación tiene que venir de la mano. El amor tiene que venir de la mano, porque Él es la fuente. Entonces, perdono a Dios y tengo que perdonar a Dios por algo que yo creí, en el cual me decepcioné. Me perdono a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo necesito ser sanado de las propias heridas que yo pude haberme causado por mi mal proceder, mis malas decisiones, para aprender a perdonar también a mi prójimo, a cualquiera, sea mi familia, sea la congregación, la familia de Dios, sea mis vecinos, la comunidad, sea quien sea, para yo tener un corazón sano. Porque como sacerdotes estamos llamados a ser no solo reconciliadores, estamos llamados a ser sanadores, estamos llamados a ser libertadores, estamos llamados a traer el reino y su justicia. Por lo tanto, nosotros no debemos, no podemos, ni debemos, principalmente, andar en injusticia. Y eso es algo que nos compete a todos. Cada uno de los que estamos acá en esta noche somos hijas e hijos de Dios, sacerdotes de Dios, representantes de Dios, instrumentos de Dios, en donde estamos, donde Dios nos ha colocado. Y Dios quiere que nosotros reflejemos su carácter. Es lo que más le desea al Señor. Alabes en esto el que me quiera conocer, el que se quiera alabar, en conocerme y en entenderme que yo soy Dios, que ama misericordia y hace justicia y juicio. Y Dios quiere que nosotros reflejemos esa verdad y esa vida como cultura del reino. Recordamos lo que nos dice el Señor en Mateo 18, del 32 al 35. Entonces, llamándolo, su Señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los lugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también, mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Dios quiere sanar nuestro corazón y quiere que en verdad no tengamos deudas ni le retengamos pecados a nadie. Él lo dice en su palabra. No retengamos, remitimos a Él
le entregamos a Él, así como su amor se manifestó tan grande por nosotros, nosotros aprendemos que la manera de nosotros saber que estamos madurando en la fe, que estamos creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios, que estamos conociendo a nuestro Padre, que cada día aprendemos más y más y caminamos conforme a la cultura del reino de los cielos, es que nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, ¿verdad? Es eso tan maravilloso y el Señor nos da todas las herramientas. Entonces a veces se detienen momentos en nuestra vida, a veces vemos estancamientos de muchos sentidos, a veces vemos choques innecesarios con personas y decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque tenemos cosas sin resolver y Dios es justo. Amén. Y en esa justicia, ahí vemos en el caso del perdón. ¿Por qué tanto insistencia con el perdón? Porque el perdón es la llave. Jesús es la puerta. La llave que abre esa puerta es el perdón. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en su gloria eterna, no hubiesen decidido pasar por alto la multitud de nuestras faltas, no hubiésemos sido perdonados. Tendremos deuda. Tendríamos deudas, exactamente. Y esas deudas las tendríamos que pagar. Pero Él decidió pasar por alto la multitud de nuestras faltas, de nuestros errores, de nuestras iniquidades, de nuestros pecados. Por eso es que Él es tan estricto en esa palabra de, si no perdonas a tu hermano sus ofensas, tampoco yo voy a perdonar, aun cuando Él ya perdonó. Pero las consecuencias de esa falta de perdón me alcanzan y son las que no. Y justamente tenemos que ponernos a cuenta. Fíjense que leímos, vengan, vamos a resolver este asunto. En otras traducciones dice, vengan, pongámonos a cuenta. Si tus pecados fueran como como la escarlata, serán como la lana, y si fueran como carmesí, serán como blanca nieve. Y entonces es lo que Dios quiere. Reconciliación. Vamos a sanar los corazones. Vamos a reconciliarnos con Dios primeramente todos los días. Eso no es hoy, mañana no. Siempre vamos a estar fallando, pero siempre, mientras estamos en este proceso, siempre vamos a estar reconciliándonos con Dios de corazón. Estamos hablando no a la ligera, no es un examen y un entender de que hicimos mal y nos arrepentimos y entramos en el proceso de sanidad. El Señor le dijo a Pedro, cuando vino en un momento que le quiso, pienso yo, esto es algo mío, pero que quiso como ver cómo se manejaba el asunto del perdón, le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces. Y el Señor le dijo, no te digo hasta 7 veces, te digo hasta 70 veces 7. Pero cuando usted se va a Lucas 17, esos 70 veces 7, o esas 7 veces al cual le dice Pedro, tiene que ver con 7 veces al día. Y el Señor le dice, no 7 veces al día, te digo hasta 70 veces 7 al día. 70 por 7 son ¿qué? 490 veces al día. ¿Por qué le puso ese número tan alto? Para decirnos con matemáticas, tienes que perdonar todos los días, en todos los tiempos, en todos los momentos. Porque eso sana el corazón. En resumen, un sacerdote sin deuda es aquel o aquella que se ha puesto a cuenta con Dios, consigo mismo y con su prójimo. Entonces ahí están viendo esa figura, esa imagen, donde aparece el sacerdote, aparece primeramente Dios, el sacerdote y el prójimo. Allí se resume todo. Reconciliación, que tiene que ver con el perdón, ponernos a cuenta, sacerdocio sin deuda, donde reconciliación con Dios, pido perdón a Dios primeramente, perdono a Dios en aquello que ya dijimos que consideré yo, por error mío, por emoción, que Él le pudo haber hecho que no me hizo, pero lo perdono igual, porque tengo que sanar mi corazón. Me perdono a mí mismo como sacerdote, así como el sumo sacerdote antes de expiar
en el Kippur, el día de la expiación, el primero hacía sacrificio por sí mismo. Y nosotros no hacemos sacrificio porque ya Jesús lo hizo, pero nos perdonamos a sí mismos en el perdón que Dios nos da, para también poder tener libertad, para poder perdonar a mi prójimo. Ese es el primer paso de un sacerdocio sin deuda, el perdón. Un sacerdote sin deuda es aquel o aquella que examina constantemente, que se hace corresponsable de su andar. No todo se lo deja a Dios. Señor, quita esto del camino. Señor, ciérrame las puertas. Señor, eso está bien. Pero no somos ya niños, o no estamos llamados a ser siempre niños. Somos niños al principio, pero a medida que vamos creciendo ya Dios demanda responsabilidad y tenemos que asumirla. Entonces, un sacerdote es sin deuda aquella que examina, es maduro, examina su vida primeramente para juzgar en sí mismo, delante del Señor, cualquier obra de tinieblas que vayamos a juzgar afuera. No juzgo afuera obras de tinieblas que yo no haya juzgado primeramente en mí, para que el enemigo no tenga ventaja. Cuando uno va a confrontar las tinieblas, uno primeramente tiene que asegurarse de que no hay de esas tinieblas en uno, que uno está siendo tratado, que uno está siendo expuesto a la luz del Señor, que uno realmente se está moviendo en luz, sino para que las tinieblas no tomen ventaja. Y un sacerdote sin deuda es aquel o aquella que anda a la luz de la palabra de Dios y de su Santo Espíritu, caminando en obediencia, conforme a la imagen de Jesús. Jesús es el ejemplo máximo, el insuperable, pero es el ejemplo que él quiere. El Señor Jesús dice en su palabra: yo no hago nada que no vea hacer a mi Padre, sino conforme veo hacer a mi Padre, así hago. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, no hacer nada que no veamos que Jesús ha hecho, para que se establezca también en nosotros y en todo lo que hagamos. Andar en luz, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Es ponernos a la luz de Cristo para que las obras de las tinieblas sean reprendidas. Y eso es lo que el Señor quiere, para que resplandezca, seamos transformados de gloria en gloria a su imagen. Así es que el Señor viene por su iglesia, por su casa, por su reino, por sus hijos, sus hijas. Pero el juicio viene por casa. Su juicio primero empieza por casa, porque Dios va a poner orden. Él quiere limpiar, quiere purificar a sus sacerdotes, vestirnos de vestiduras sin manchas y sin arruga, como está escrito en 2 de Pedro 4, 12 y 19. El juicio entra por casa. Que no nos juzguen la gente por ser malhechores, por hacer lo malo, por andar en tinieblas. Pero si nos juzgan por cristianos, bien juzgados estamos. Pero nunca por hacer obras de las tinieblas, por no estar andando debidamente y conforme a la palabra. Y a nosotros nos corresponde examinarnos, exponernos a la luz, para que nuestras obras sean restauradas y sean ampliamente reprendidas, para poder estar listos para el día de la manifestación del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Sumo Sacerdote de sacerdotes, Jesús. Qué hermoso el hecho de seguir conociendo los lineamientos que el Señor nos ha dejado. Él nos ha dejado todo por su palabra. Le plació poder que no estuviéramos a tientas, sino que tengamos un camino tan claro, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él nos ha dado todo. Solo tenemos que buscarlo, y cada día nuestro oído se afine a la voz del Espíritu Santo y podamos escuchar como nos enseña. Tengamos un momento de oración. Podemos nosotros hablar y reflexionar y pedir al Señor que nos ayude a entender que no estamos ante un asunto de conocimiento. Los demonios se conocen bien, o sea, la palabra, ¿no? Entonces no es tema de conocimiento, no es tema de que no tenemos dones que Dios nos dio y que podemos predicar, sanar enfermos, hacer liberación,
sino es un tema de que nosotros tenemos que honrar al Señor y que esta tierra tiene que temblar por la manifestación de Jesús en nuestras vidas y que se conozca que ciertamente hay un sacerdocio, que ciertamente hay un pueblo que no dobla las rodillas ante Baal, sino que representamos dignamente al Señor. Entonces vamos a tener ese momento de oración y decimos, Señor, ayúdanos a entender, Padre, que no estamos en un asunto de conocimiento, que este es un asunto de ser o no ser, de aclarar en nuestro corazón realmente lo que es ser un hijo, una hija tuya, y poder recibir esa función y entender la responsabilidad que tenemos de representarte y de administrar todo lo que nos has dado, Señor, para bendecir esta tierra y sus habitantes. Queremos manifestarnos, Señor, como hijos e hijas que cumplen su función de sacerdotes para darte gloria. Y ya no solo es darte gloria, solo lo vamos a poder hacer al hacer tu voluntad, porque tu palabra nos lo dice en Mateo capítulo 7 del verso 21 al 23. Aquel día muchos vendrán ciertamente y dirán, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, liberamos, profetizamos, sanamos enfermos, mas yo les diré, apártense de mí. No los reconoce. Y cuando nosotros vemos justo el verso 21 dice, porque no hicieron mi voluntad. Entonces reconocemos hoy, Señor, como sacerdotes. Padre, reconocemos, amado Señor, que a veces hemos actuado, Señor, a la ligera, que a veces, Señor, nos hemos llenado de conocimiento, pero no hemos, Señor, honrado la seriedad y la responsabilidad que conlleva representarte. Pedimos perdón por llenarnos de soberbia, de orgullo, de vanagloria, Señor, y creer que por una función, un título, somos más que otros. No, el ejemplo que tú nos diste no fue ese. Así que como hijos damos gracias, porque somos reconocidos como hijos. Las funciones que cada uno tiene, eso es otro tema. Nos reconocemos todos como hijos. Y hoy venimos a reconciliarnos contigo como sacerdotes ante toda deuda, Señor, que tenemos. Contigo primeramente, Señor, al no haber sido intencionales en conocer tu palabra, en qué implica ser un sacerdote, un rey sacerdote. Pedirte perdón por las deudas que están anotadas. Tener paciencia con nosotros y tener deudas con nosotros mismos, Señor. Pedirte, Señor, que nos perdones por ser duros y con falta de misericordia para con los demás, y tener deudas de respeto, de consideración y de misericordia para con los demás, y aún de falta de perdón. Pedimos perdón por esas deudas que están allí y no han dejado de existir en ese libro que se nos está anotando a nosotros. Queremos que sea limpiado hoy. Queremos pedirte, Señor, perdón. Perdónanos. Que podamos entender en qué tenemos que ponernos a cuentas contigo. Cualquier cosa que creemos que tú faltaste, que sabemos que no. Con nosotros y con nuestro prójimo, Señor. Darte gloria. Como lo dice en el Salmo 24, del verso 3 al 4, Dios amado, por tu palabra, ¿cómo vamos a estar en tu presencia? Sabemos que nosotros no necesitamos subir ahora al monte. Tú viniste, el reino de los cielos se acercó en ti, Jesús. Tú viniste, ya nosotros no nos quedamos mirando al cielo, a ver, ¿dónde te vemos? No, 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 ya estás con nosotros. Pero aún así nos dejaste esa enseñanza. ¿Cómo podremos estar en tu presencia realmente, estar en comunión contigo? Dices, el de manos limpias y corazón puro. El que no alcanza alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Queremos en esta hora limpiar nuestras manos de todo aquello en lo que nos hemos contaminado, de lo que hemos hecho parte en la obra, que no era tu voluntad para nosotros. Y que nuestro corazón, Señor, venga a ser sanado. Examíname, oh Dios, examínanos y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Examino hoy intencionalmente la senda de mis pies
y todos mis caminos sean rectos. No me desviaré a la derecha ni a la izquierda. Apartaré mi pie del mal. Por tu palabra oramos en este momento, Señor. Por tu palabra. Por tu palabra. Y sabemos que nuestra oración, cuando pedimos conforme a tu voluntad, ha sido hecho. Nuestro corazón anhela estar en comunión contigo y ser sacerdotes sin deuda. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén, amén. Bendiciones, gracias por escucharnos y por compartir con nosotros este tema.